Veníamos bien, otro programa de política, con la conducción de Rubén Bárcena y la producción de Natalia Ferrante. Producción general, sección 8 Política, Infoplatense y Papercraft. Les comento, vamos a hablar sobre un tema que a nosotros con la productora, con Natalia Ferrante, que ya le invité al piso, nos interesa mucho, que es el tema redes sociales y medios. Como nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la cuestión política y eleccionaria, justamente buscamos a alguien que se ha especializado en el último tiempo en investigar y ha escrito inclusive sobre el rol de los medios y las redes en el tema eleccionario. Ella es Adriana Amado Suárez, es una docente, investigadora y analista política. Es autora, entre otros libros, de Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes, y La prensa de la prensa, periodismo y relaciones públicas en la información, entre otros libros. Es autora también de muchísimos artículos dedicados a la problematización de los medios y la política. Y últimamente, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de verla en la Compol, estuvo hace... Buen día, Natalia Ferrante. Buen día, ¿qué tal? Hace aproximadamente 2 semanas, un poquito más, la escuchamos en la apertura casi de la Compol a Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te habla Natalia. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes, muy amables. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, le comentábamos a la audiencia, nuestro programa está muy enfocado en temas electorales y políticos, y le comentábamos justamente que vos habías dado una charla justamente hace 3 semanas en la Compol del rol de las redes y los medios en las elecciones, y nosotros estamos en el medio de un proceso electoral. Así que estamos todos, y estamos en el medio de las redes también. Claro. Más que en el proceso electoral. Sí. Adriana, nosotros queríamos consultarte y que más o menos puedas contarnos y contarle a la audiencia unas cosas que vos habías dicho en tu presentación en la Compol, que a nosotros particularmente nos había resultado muy interesante y que tenía que ver con los influencers, ¿no? Sí. ¿Y qué rol juegan en la relación con los políticos, pero también en lo que los rodea, ¿no? En esta cosa de la burbuja. Sí, bueno, hay como cierta confusión en algunas ideas y en algunos conceptos de lo que tiene que ver con la comunicación política, porque estamos a caballo de 2 modelos. Todos los que estudiamos comunicación en algún momento lo hicimos con los ojos puestos en el modelo de los medios masivos, y estudiábamos la opinión pública y la comunicación política de acuerdo a lo que sabíamos de lo que pasaba en la radio, en la televisión, en los diarios. Lo que pasó en este siglo y más en la última década, porque todo el proceso es tan nuevo y fue un cambio tan radical que no hacemos a tiempo a explicar lo que está pasando, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar es creer que este nuevo entorno de redes sociales lo podemos explicar con los conceptos y la mirada del viejo entorno mediático. Entonces pasa que hablamos de los influencers, es decir, estos personajes que sin ser celebridades del mundo anterior, ser famosos como los conocíamos, que solían ser los deportistas o los cantantes o los artistas, de pronto cobran un poder de influencia en una comunidad, que tampoco es una comunidad extendida, ¿no? Porque uno podía pensar que, no sé, por nombrar un grupo, yo hablaba de los Beatles en esa presentación, ¿no? A uno le parecía que los Beatles eran los más famosos del mundo, que uno iba a cualquier lado y llegaba, o nos pasa ahora con Messi, ¿no? Todo el mundo sabe, en cualquier país sabe quién es Messi. Pero de pronto yo les mostraba un influencer, que es Agustín Fernández, que fue fundamental en la elección de Brasil en Bolsonaro, y nadie lo conocía. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que influye sin que ser conocido? ¿Qué pasa con ser conocido en una pequeña comunidad, pero en una comunidad crítica, con capacidad de contacto y de influencia a su vez en otras comunidades? Entonces nos encontramos con estos nuevos procesos de influencia, que son mucho más acotados, pero a la vez son más poderosos porque se hace entre conocidos.
Esto para la comunicación política, que pensaba que hacía un aviso y lo mostraba en la televisión y lo veía todo el mundo y listo, ya está, con eso lo votaban, es tremendo. Porque dice, ¿cómo hago para llegar a todas las comunidades de influencers? Y la otra pregunta es, ¿deben llegar a todas las comunidades de influencers? ¿O justamente el secreto de este nuevo sistema de comunicación es dejar que las redes hagan lo que tienen que hacer? Claro, una cosa que nosotros veíamos, o los desafíos que se les presentan de alguna manera a los equipos de campaña hoy por hoy, es cómo salir de las propias burbujas en las que los grupos de militantes se encuentran en general, porque ya de por sí el algoritmo... sí, el algoritmo te encierra en sí en un universo propio. Entonces, lo interesante es esto que vos decís de las comunidades que tienen otros intereses, que no están vinculados a la política, que no tienen un interés manifiesto en términos a lo político partidario, por llamarlo de alguna manera. Digamos, ¿cuál es el desafío que se les presenta de poder llegarles desde sus propios intereses? Mira, el algoritmo de la unidad básica era mucho más devastador que el algoritmo de Internet. Qué buen título. O sea, del algoritmo de la casa que recibía un solo periódico durante toda su vida, era mucho más cerrado que el algoritmo de Internet. A veces la demonización del algoritmo de Internet está relacionada con esa frustración que le genera haber perdido esa influencia. Claro. Piensen, yo justo estaba debatiendo estos días en el Twitter con un tuitero que no conozco, pero con el que me gusta debatir, porque me traía un montón de artículos donde mostraba que Bolsonaro había sido exitoso por WhatsApp. Y a raíz de que también se circuló estos días que digamos, Cambiemos iba a hacer campaña por WhatsApp. Con los grupos de mamis. Claro, por los grupos de mami, además, digo que no lo leen ni las propias mamis. Imagínate que van a leer avisos políticos, o sea, no leen las mamis que hay que ir a buscar el nene del colegio y se olvidan de ir a buscar y van a leer avisos políticos. Digo, seamos realistas acerca de lo que hacemos efectivamente en las redes. Yo creo, digamos, a raíz de esto que les comentaba, lo que pasó fue que la prensa se sintió durante muchas décadas el influencer, ¿no? Los candidatos que estaban en la prensa se suponía que tenían más atención pública, el candidato que era bendecido, entonces también los candidatos hacían durante mucho tiempo mucha campaña menos visible para conseguir el beneplácito de los principales medios, cosa de tener una buena prensa, ¿no? De hecho existe todavía la expresión tener buena prensa. Claro. Y resultó ser tanto en la campaña de 2016 de los Estados Unidos como la del 2018 de Brasil, que los candidatos que tuvieron buena prensa fueron los que perdieron. Claro, tal cual. ¿Te acordás que decían que Trump no tenía el apoyo de todos los medios y después sorpresivamente fue el que ganó las elecciones? Lo mismo sucedió con Bolsonaro. Exactamente, pero Bolsonaro no había un solo medio que sacara algo positivo, lo cual significaba también una crisis de credibilidad para la prensa. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que los votó. Claro. Y entonces la prensa de alguna manera estaba despreciando esa gran cantidad de votantes, como suele despreciar también otras mayorías, ¿no? Pero el punto está que en la medida en que un votante siente que la prensa lo insulta, no va a leer esa prensa. Entonces la prensa pierde todavía un poquito más de su capacidad de llegada, sino de influencia, ¿no? Lo que sí sabemos a ciencia cierta, que un mensaje que no se ve no tiene ninguna influencia. No, claro. Entonces, acá el desafío ya ni siquiera es hablar de los efectos, ¿no? De los cuales sabemos muy pocos, y en Argentina no sabemos nada, porque no tenemos nadie estudiando efectos de los medios. Nunca nadie estudió efectos de los medios, y lo digo con esta vehemencia, porque es así y porque es algo que siempre lo he discutido en los foros, ¿no? Nosotros no sabemos nada de qué pasa de los efectos de nuestros medios. Sí sabemos algo de mensajes. Claro. Pero el problema que tenemos en estos tiempos es que la cantidad enorme de mensajes hace que se le preste muy poca atención
a muy pocos. Claro. Claro, sí. Digo, y Hay esa mucha doble información y relación, uno muy no poca logra atención a obtener muy ninguna pocos. de todo eso. ¿Hola? Hola. Sí. Ay. No, lo que te decía Rubén recién era que circula tanta información que uno no, digamos, las audiencias no logran focalizar en nada. Entonces también cuesta un montón priorizar cuál es la información. Y ahí es donde viene la importancia de los influencers. Exacto. La influencia no importa en lo que dice, sino que son aquellos a los que les prestamos la atención. Claro. Entonces, uno cuando recibe, digamos, uno tiene potencialmente, y sobre todo ustedes como periodistas, tienen en el teléfono miles de contactos. Claro. Ahora, no le prestan atención a todos, y mucho menos cuando viene de números desconocidos. Claro, claramente. Lo que cambió sustancialmente en estos 10 años en que se consolidaron las redes sociales es que nosotros dejamos de estar en economías de contenidos para estar en economía de la atención. Es decir, toda la comunicación y la comunicación política sigue enfocada en producir contenidos, en producir mensajes, en qué medios los va a buscar. Y el desafío y lo más difícil es entender cómo funciona la atención y entender que la atención, o sea, nosotros hemos multiplicado la capacidad de emitir mensajes, la cantidad de medios a los que nos exponemos, pero la atención humana sigue siendo secuencial y está limitada a unas pocas horas de vigilia que tiene durante el día. Claro. Sí. Te hago una consulta, Adriana. Nosotros cuando vemos en las redes sociales, ¿por qué crees que hay sujetos que se vuelven influencer y sujetos que no? Porque conectan. Es decir, el influencer es aquella persona que conecta con un interés. Entonces, vas a ver que uno tiene, alcanza con hacer un poco un análisis de nuestros propios algoritmos, ¿no? Yo juego mucho en las clases, los invito a abrir YouTube, ¿no? Abrir el YouTube de cada uno a la vista de todos. Nos da muchísima vergüenza porque aparecen videos de cosas que no queremos confesarles al mundo que vemos. Escondiendo el historial. Claro, el historial nuestro es como devastador. Entonces, el otro día discutía con un periodista, me decía, mira qué medios me aparece con el algoritmo. Y digo, pues son los medios que estás buscando. Le digo, mira, a mí nunca me aparecen esos medios. Claro. Bueno, dice, los tengo que ver para el trabajo. Bueno, el algoritmo no sabe si los haces, ¿no? Por el trabajo o por qué motivación. Lo único que sabe es que le dedicas tiempo a esos medios, ¿no? Y nos pasa lo mismo en las redes sociales. Mucha gente que habla de la agresividad de las redes sociales no tiene ganas de mirarse a sí mismo y ver que evidentemente le está dedicando mucho tiempo a esa agresividad, porque hay redes sociales que no son agresivas, pero implica también tomar conciencia de esto que les decía, a qué le dedicamos atención, porque el algoritmo no es más que eso. Claro. El algoritmo lo hacemos nosotros. Claro. Una cosa que a nosotros como adultos tal vez nos llamaba un poco la atención tenía que ver con, en un determinado momento histórico, cuando los youtubers fueron los que se pusieron como muy de moda y empezaban a aparecer estos jóvenes que tenían millones de seguidores, y de alguna manera empezamos a investigar a ver qué es lo que están diciendo, qué es lo que están haciendo, y nos llamaba la atención el lugar desde donde convocan a otros jóvenes, ¿no? Lugares que desde una mirada adulta nos parecerían tontos, si se quieren, o sin importancia, y sin embargo los sectores juveniles están mirando otras cosas ahí. Que no tiene que, esto que te decías vos, que no tiene que ver con el contenido, sino que tiene que ver con la atención, porque el adulto, nosotros seguimos mirando el contenido también, y tenemos que hacer ese corrimiento para poder ver cómo mira el otro de alguna manera. Es que ese es el gran desafío. A veces los padres me dicen, ay, yo estoy preocupadísima porque el nene está tal y tal, ¿no? Y digo, de hecho es una generación mucho más informada que lo que éramos nosotros.
Claro. Yo los invito a mis amigos que pensáramos que estábamos haciendo a los 15 años. Sí, claro. Estábamos escuchando Erasure, o sea, una cosa horrible Horrendo, para claro. nuestra formación cultural. Y lo que pasa con los chicos que cuando consumen videos, muchas veces conversan sobre esos videos, participan en comunidades de intereses de esos videos, intercambian. Una cosa que a mí me parece fascinante de la generación millennial es que ellos suelen ponerse en contacto con gente que no conocen. Sí. Eso que en alguna manera es amenazador y es una de las críticas del algoritmo, ¿no? Para mí me resulta fascinante porque evidentemente va a ser una generación mucho menos sectaria que nosotros. Sin duda. Claramente. En la medida que nosotros nos refugiamos en la unidad básica, en el diario que recibimos todos los días, en los amigos del colegio de la secundaria, estamos cerrados. Claro, sí. Entonces, de pronto nos encontramos que vivimos en una sociedad polarizada y nos preguntamos, ¿de dónde salimos tan polarizados? Claro. Y tiene que ver con nuestras costumbres digamos, de toda la vida, de refugiarnos en un algoritmo de explicación, ¿no? Que era Claro. el diario, el partido, la familia, el club de fútbol. Analógico. Exactamente, el algoritmo analógico es mucho más devastador que el algoritmo digital. No, es cierto esto que vos decís, Adriana. El otro día escuchaba a una chica que le hice una consulta y me dice, espera que le pregunto a mis contactos. Y yo me quedé mirándola y sus contactos era toda una comunidad enorme que están en un fandom o que están en sus seguidores de Twitter o en grupos de WhatsApp con gente que no conoce. Entonces, ese universo de contactos se hace mucho más amplio también y mucho más diverso. Es hermoso ese ejemplo que contaste, te lo voy a citar. Porque de hecho es lo que hacemos cuando, vos fíjate cuando tenés que comprar un teléfono, Sí. o tenés que hacer una compra de estas tecnológicas pesadas, ¿no? Aún sin saber nada, o precisamente cuanto menos sabes de tecnología, más le decís, che, ¿qué teléfono me compro? Claro. Y le preguntás a tu grupo de referencia. Claro. No es que vas a leer en una revista cuál es el teléfono que recomiendan, porque ya sabes que la revista posiblemente le está haciendo publicidad a determinado teléfono. Claro, tal cual. Entonces, hay un ejemplo que es hermoso, que es el teléfono más promocionado, que es como Hillary Clinton, es el iPhone. Claro. Pero no es el teléfono más vendido. No. Pero los medios hablan del iPhone como si fuera el teléfono más trascendente y más importante del mundo. Sí. Pero eso no hace que la gente mayoritariamente compre el iPhone. ¿Por qué? Por cuestiones de practicidad, de precio, de tecnología, de un montón de otras razones. ¿Y de dónde le viene la otra recomendación? No le viene de los medios, porque si fuera por los medios solo tendríamos de iPhone. Claro, tal cual. Tal cual. Sí, bueno, esa ampliación del círculo de la comunidad en la que uno puede consultar, que además es una comunidad en la que nosotros confiamos. O los Claro. jóvenes por ahí los adultos no sé si confiamos tanto, o nos cuesta un poco más, pero en los sectores más jóvenes o los millennials, como vos decís, tienen una confianza en esa comunidad que se asienta en otros valores, en otras Sí. cuestiones y que no tiene que ver con la mirada adultocrática del otro, ¿no? Exacto. Sí, y hay una cuestión de, digamos, que siempre cuando uno conversa de redes y de cuestiones así de tecnología y nuevos medios, dice, no, porque es colaborativo y qué tal, y no somos colaborativos. Y sin embargo, los pibes estos que te dicen, voy a ver con mis contactos, sí son colaborativos entre ellos. Son totalmente colaborativos. Y vos es que nos pasa en las clases una cosa, digamos, que muestra también esa brecha que hay entre la forma en que damos las clases y esta nueva generación, ¿no? Sí. Que siendo colaborativos, nosotros les proponemos trabajar en equipo, pero después exaltamos el individualismo, ¿no? Sí. Entonces le damos fotocopias para cada uno, que cada uno vaya a comprar, ¿no? O que cada uno tenga un libro. Y la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros damos textos de manera colaborativa? Que cada uno lea un pedazo. Mi experiencia es que se logran cosas mucho más interesantes
¿no? Pero claro, en nuestra mirada es, no, todos tienen que leer todos los textos. Claro, ¿Y qué pasa si nosotros planteamos algo en donde cada uno lea un texto de manera tal que la suma después sea más que las partes? Es un desafío Quiero como decirte con docente. esto que o sea, todo esto nos está volando la cabeza. Y creemos que la adopción de tecnologías es, listo, mandemos avisos publicitarios por WhatsApp. Y me vuelve loca eso. Claro. Claro. Te quería hacer una última consulta que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y el escenario electoral y eso. Por lo general, y vos, lo que decíamos de estar enfocados en contenidos y no en lo emocional o en otras cuestiones que tienen que ver. Hay un tema que yo hice los deberes y te estuve escuchando ahí en WeTalker. Qué lindo, gracias. Y el otro día, una consulta que había y que desarrollaron es ¿por qué fallan las encuestas? Sí. ¿Y por qué fallan las encuestas? ¿Fallan las encuestas? Sí, por esta misma cuestión que es suponer, o sea, las encuestas fueron un instrumento desarrollado en la época de los medios masivos. Sí. En donde se suponía que cierto mensaje llegaba de manera uniforme a una cantidad uniforme de personas. Entonces yo tomaba una muestra de esa cantidad uniforme de personas y por lo tanto iba a tener una mirada del conjunto. Ese es el principio básico de las encuestas. Ahora, ¿qué pasa? Las encuestas en Argentina se hacen con un solo método, que es el método telefónico. Uh-huh. En algún momento las encuestas telefónicas fueron como los parripollos o las canchas de pádel. La cancha de pádel, te iba a decir. Compremos un sistema de encuesta telefónica. Sí. Pero lo cierto es que, primero, no toda la gente tiene teléfono fijo, no toda la gente tiene teléfono fijo y lo atiende. Yo le pedí a Natalia que me escribiera antes, porque si sonaba este teléfono fijo del que estamos hablando, yo no lo atendía. Porque sabía que era una oferta de una publicidad, de emergencias, de seguro de vida, de cambio de teléfono. O sea, yo sé que al teléfono fijo ya no me llama nadie importante, excepto nosotros. Ustedes, Claro. que me avisaron por el otro medio. Que eso también es una forma de cómo funcionan los influencers, ¿no? Es decir, yo le presto atención a aquello que sé que viene de un conocido, ya no le presto atención a las encuestas, digamos, a los llamados anónimos. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando te llaman a tu casa a las 9:30 de la noche? Estás viendo a Guido Kafka, ¿no? Y viendo si acierta o no acierta, y con la comida a punto de servir en la mesa, y te preguntan, ¿usted va a votar a fulano o a mengano? Claro. Cortás. ¿Y qué sé yo? O ponerle que hay gente que contesta, porque justamente estos sistemas lo que hacen es que hacen 3 millones de llamados para obtener 800 respuestas. Suponete que uno, cansado o aburrido o curioso, diga, listo, voy a contestar. ¿Qué tan fidedigna es una respuesta, no? Que te dice, si usted tiene de 18 a 25 años, apriete 1, si tiene 26 a 32, apriete 2. Cuando llegan a mi edad, yo ya no sé qué número apretar, ¿entendés? Y digo, y después me dan 4 o 5 candidatos que yo sé que no van a ser candidatos. Entonces, ¿qué tan fidedigno es decir, sí, no, salió en la encuesta que vamos a votar al Pato Donald? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿No? Y después encontrás columnistas analizando, los argentinos están considerando votar al Pato Donald. Claro. Chicos, no se presenta el Pato Claro, Donald. no es candidato el Pato. Entonces, un poco lo que planteamos es, eso no significa que las encuestas no sean válidas, es que tenemos que pensar formas de preguntar a la sociedad de una manera acorde a estos tiempos. Uh-huh. Y eso es lo que no estamos haciendo. Tenemos que ser más pop. Sí. Tenemos que ser un poco más pop y entender el pop implica entender, o sea, cuando una persona me dice, ay, estos youtubers, chao, no entiendo el pop, porque Claro, el pop de este tiempo no es Tinelli, el pop de este tiempo son los youtubers. Claro. Y si no entiendo qué está pasando ahí,
me estoy perdiendo de entender lo que le pasa a la mitad de la población argentina que tiene menos de 30 años y por lo tanto es millennial o centennial o lo que venga. Me estaba acordando, el otro día estaba hablando con una estudiante y pensábamos en esto de la relación entre los seguidores y el influencer. Y me puso el ejemplo que me llamó mucho la atención de cómo los seguidores de alguna manera le exigen al influencer que tome posición en algunas cosas. Sí. Y me había puesto el caso concreto del debate sobre el aborto. Sí. Era una chica, una influencer que no se definía, digamos, no ponía en el marco de toda la discusión sobre el aborto, no ponía nada, ni a favor ni en contra. Entonces los propios seguidores le empezaron a decir, bueno, tenés que decir algo, ¿cómo no vas a decir algo? Tomó una posición. Y también ahí hay una polarización interesante para ver, porque cuando ella dijo, bueno, no, está bien, me parece que es un tema muy delicado, que cada uno puede elegir de qué lado estar o dónde ponerse, pero bueno, yo en realidad no abortaría, pero estoy a favor del aborto. Ay, la cantidad de seguidores que dejaron de seguir a esa influencer me llamó muchísimo la atención porque, digamos... Se le estaba pidiendo que diga algo. Le estaban pidiendo que diga algo, pero y además no la seguían por eso. Es que uno establece con estas comunidades mucha afinidad. Claro. Entonces, el punto es que yo quiero sentirme cómoda, y así como vos no invitarías al living de tu casa a ciertas personas, estas comunidades en las redes sociales son una especie de living extendido. Entonces, yo necesito saber si esa persona tiene afinidad suficiente con mi parecer. Claro. Y tengo derecho a hacerlo. Sí, claramente, sí. La diferencia, nuevamente tomando esta idea del algoritmo analógico y el algoritmo digital, es que el algoritmo analógico me obligaba a comprar el paquete, ¿no? Yo compraba un diario y bueno, no me gustaba la parte de deportes, igual me lo cobraban porque venía en suplemento. Ahora yo puedo suscribirme a determinados temas y no ver nada de deportes. Claro. Ahora, ¿dónde está escrito que yo tengo que enterarme de los deportes? O sea, ¿por qué yo debería dedicar mi escasa atención a el último campeonato de fútbol que estaban todos hablando de ayer? Pues dije, listo, yo no hablo de eso, no me interesa. En ese sentido tenemos que también entender el algoritmo, porque si no creemos que tiene que ver con esa lógica política y uno tiene que exponerse a todas las posiciones políticas, y también el interés tiene que ver con que vivimos tiempos en donde trabajamos mucho más, ya nadie trabaja, excepto algunos privilegiados que todavía tienen un empleo que les permite marcar tarjetas 6 horas, la mayoría de nosotros trabajamos 20 horas al día, tenemos muy poco tiempo, tenemos muchas cosas para leer, muchas series y cosas para ver. ¿Por qué tengo que estar viendo los goles de Messi por más buenos que sean? Claro. O sea, está bien, pero no tengo tiempo. Claro, está perfecto. Adriana, te vamos a volver a llamar en algún momento porque nos quedaríamos hablando con vos toda la mañana. Qué lindo, bueno, cuando quieran, encantada. Siempre es Preguntémosle dónde la pueden seguir escuchando, porque yo encontré unos podcasts tuyos en WeTalker y durante la semana creo que sos columnista en un programa también. Sí, estoy en la radio, en Radio Ciudad, soy columnista en TN, y bueno, las cosas las comparto ahí en WeTalker, que también está en Spotify o en iTunes, habiendo hablado mal de iPhone, también estamos en iTunes. Bueno, en Twitter me encuentran, converso y comparto estas cosas, así que siempre encantada de seguir la conversación por las redes o por acá cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias, Adriana. Un placer, que tengan lindo fin de semana. Vos también. Veníamos bien. Otro programa de política.